Mate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, otra edición de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy con unos invitados muy especiales porque vamos a comenzar el programa, primero con un breve editorial y después vamos a seguir hablando con Miguel Echeverría, que es concejal de Lanús por Juntos por el Cambio, una persona que viene trabajando con muchísima dedicación todos los temas inherentes a la provincia de Buenos Aires y particularmente a Lanús, ese municipio que ha sido tan gobernado en los últimos 8 años por Néstor Grindetti. Pero unas breves reflexiones nos merecen algunas cuestiones que ocurrieron en los últimos días, sobre todo tanto en el plano económico como en el plano estrictamente referido a también algunas manifestaciones que se han producido en relación a el Papa Francisco. En primer lugar, por el tema económico, evidentemente la cuestión vinculada con la venta nefasta de YPF, esa estatización que se hizo después de haber sido privatizada. Digamos que muchos de los mismos que privatizaron, luego estatizaron, y esto fue un pingüe negocio para un grupo empresario llamado Petersen, cuyo CEO, Sebastián Eskenazi, a quien conocí, fue que se compraron las acciones en una operación absolutamente dolosa, sin poner un peso, y lo iban a pagar esto con el retiro de los dividendos que la petrolera les iba a proporcionar. O sea, dicho mal y pronto, compraron sin poner un mango. Evidentemente, atrás de este negocio no podía ser menos que no estuviera Néstor Kirchner, que para los negocios, como bien decía él cuando veía una caja de seguridad, en ese recordado video decía albricias, albricias. Era él, evidentemente, el que estaba atrás de todo esto. Y después hubo una situación que el grupo Eskenazi la mexicaneó a Cristina, que parece que este negocio no estaba fuera del alcance de sus tentáculos voraces siempre por hacerse de más poder y de más dinero. Le cuesta a la Argentina este chiste 16.000 millones de dólares, que un señor que un día se le ocurrió decir que la seguridad jurídica era algo espantoso, un término horrible, significó que muchos argentinos dejaran de invertir en su propio país y se ahuyentaran las inversiones que provenían del exterior. Esto a veces es historia vieja, pero me gustaría que mucha de la gente que hoy cacarea tanto con esto hubiera hecho algo en aquel momento, porque recuerdo que en esa instancia, como en tantas otras, quien habla con otros colegas, en ese momento yo no era diputado, con otros colegas, iniciamos acciones judiciales y realmente nos decían que no se podía, la cantinela famosa de que no se puede judicializar la política, y yo les contestaba con el otro cántico, que era que no estoy judicializando la política, sino que estoy denunciando a políticos corruptos, que no es lo mismo que perseguir a alguien por sus ideas que perseguir a alguien porque comete un ilícito. Bueno, a las consecuencias están, y en algún momento también se va a conocer algo que yo en alguna oportunidad en Estados Unidos tuve oportunidad de apreciarlo, que es la connivencia que había entre estudios yanquis y estudios acá de la Argentina. Los nombres están, lo que pasa es que hay un manto de sospecha que no se puede acreditar, pero que hubo participaciones evidentemente en unos honorarios que eran casi homéricos,
y que evidentemente eso no fue algo inocente que se hizo. El grupo Vodafone, que es en definitiva el que va a cobrar, que para muchísimos argentinos que hemos seguido este tema, es la pantalla del grupo Eskenazi. Por un lado tenemos esto, por el otro lado tenemos algo sumamente aberrante, que es estas cuestiones que está haciendo el ministro candidato, presidente de facto, porque ya no sabemos qué es, Sergio Massa, que aparte de mentir alevosamente, como lo voy a comprobar ahora cuando recuerde algo que sucedió en el programa del periodista Carlos Pagni, pero volviendo al tema, el señor Massa decide subir el piso de ganancias, y esto la verdad que justamente el gobierno del Hood Robin, o sea, de que le roba a los pobres para darle a los ricos, es simplemente un eslabón más de la cadena, porque a quienes se está perjudicando es a los sectores más postergados. ¿Y por qué digo esto? Porque esa plata, y esto lo vivimos nosotros en la Cámara de Diputados, cuando nos quisieron correr, a mí y a algunos diputados, lamentablemente no todos nos desmarcamos en ese momento, que decían cómo no van a votar un aumento del piso de ganancias. En aquel momento implicaba para el Estado 40.000 millones de pesos, y dijimos, esto que deja de percibir el Estado, de algún lado tiene que salir, para decirlo en lenguaje académico. De algún lado tiene que salir, y si tiene que salir de algún lado, caramba, ¿de qué lado va a salir? Y va a salir de que la semana que viene, como sí sucedió, van a inventar un impuesto nuevo, que será el impuesto a país, será el impuesto a los activos, a los grandes patrimonios, porque el gasto no baja. Y si el gasto no baja, si uno baja el impuesto, tiene que, para subvenir a esa franja de gasto que ha quedado huérfana del impuesto que se dejó de percibir, de algún lado tiene que salir. Efectivamente, hubo un grupo de diputados, me acuerdo en aquel momento que Luciano Laspina, Facundo Suárez Lastra y yo, a las 3:30 de la mañana nos percatamos de esto y dijimos, bueno, esto no lo votamos, pese a que era políticamente incorrecto no hacerlo. Las pruebas al canto, esto de hoy es la bomba de tiempo que venimos anunciando, con Luciano Laspina, Hernán Lacunzi y tantos otros, que es cada vez agrandando más la bomba y cada vez agrandando más la mecha para que le explote al próximo gobierno. Y el tercer tema que me quería referir es el tema de las declaraciones de Milei, que tienen más de 2 años, que por cierto, también esto hubo una cuestión política los denominados curas villeros, que hicieron una misa en desagravio al Papa. Las barbaridades que dijo Milei del Papa son superlativas, pero hacerlo 2 años después, cuanto menos tiene un tufillo apolítico. Es cierto que nadie, y yo como católico practicante, no podemos aceptar de que se insulte al jefe de la Iglesia Católica, como tampoco lo permitiría si insultaran a cualquier sacerdote, a cualquier rabino, a cualquier emir, a cualquier pastor evangélico, porque me parece que hay que respetar las investiduras de distintas religiones en un marco, si queremos considerarnos liberales y no liberalotes, debemos respetar los cultos, y me parece que esto es esencial. Y el señor Milei, con ese desborde verborrágico casi esquizofrénico que tiene, porque cuando hablamos que estamos gobernados por psiquiátricos, no se crean que si votan a Milei viene algo mejor, viene otro brote psiquiátrico. Lo ha dicho muy claramente en su apoyo a Patricia Bullrich, el ingeniero Mauricio Macri, que es un violento en su forma de expresarse. Y cuando alguien le hace una pregunta, él enseguida sale diciendo, pero vos conocés, el otro día vi un programa donde dice, ¿vos conocés el teorema de Arrow? No, yo te estoy preguntando si vos crees o no en la democracia. El teorema de Arrow es bastante complicado para explicar sucintamente. Le sugiero que la gente, si lo puede googlear, lo googlee, y a ver que no solamente es complicado, sino que hasta es confuso para explicarlo si uno no lo hace gráficamente. Bueno, este señor Milei justamente es la otra cara de lo que es la esquizofrenia populista, y se están demostrando cada día más a las claras las connivencias y los vasos comunicantes que hay entre el masismo y el mileísmo, liberalote, no sé cómo se llama. Me acuerdo que en el año 83 Raúl Alfonsín decía que había un pacto militar sindical, y me acuerdo que el periodista Mariano Grondona en aquel momento dijo que no se podía aprobar, pero hizo una semblanza típica de abogado como es él y como soy yo, que dijo, no se puede probar, pero evidentemente el cadáver estaba ahí
el asesino tenía todavía la pistola humeante, la prueba de parafina de la empuñadura salió que era el asesino, claro, no se vio en el momento que lo mató, como señalando que lo que estaba diciendo Alfonsín no era ninguna fantasía y que el pacto militar sindical existía, no se podía probar, como en muchos casos tampoco el cohecho se puede probar. En este caso sí se puede probar el pacto Massa. ¿Saben por qué Massa-Milei? Porque Massa le infestó la lista de candidatos a Milei, que tuvo que recurrir a ellos porque no tenía, y no solamente son los que aparecen así solapadamente, sino que también son aquellos que hoy ocupan cargos en el gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Esto hay que decirlo porque solo la verdad nos va a hacer libres. Y si nosotros seguimos engañándonos y escuchando pajaritos de colores, y digo pajaritos porque me acuerdo del pajarito famoso de Maduro, espejitos de colores, y seguimos escuchando a esta gente, vamos por un muy mal camino. Porque no sea cosa que el hartazgo nos lleve a votar y elegir entre Drácula y el hombre lobo y terminen comiéndonos cualquiera de los dos, o chupándonos la sangre uno o devorándonos el otro. Entonces creo que esto es lo que la gente tiene que tomar muy en cuenta cuando quiere expresar su bronca y lo puede manifestar en un sentido absolutamente contrario al que quiere hacerlo. Estos son los mismos, muchos de ellos son los mismos que en las marchas del 2020-2021, desafiando la pandemia que hacíamos con Patricia Bullrich, fueron muchos los que me decían, sí, pero ustedes fracasaron. Entonces yo lo voté a Fernández porque Fernández era un moderado, imbéciles. Nada más que eso es el calificativo que le puedo decir a gente que pensó que Massa era un moderado, Fernández era un moderado, porque Fernández sabía la historia. Fernández fue siempre un gerente, lo conozco acabadamente, un gerente al servicio del que mejor le paga. Y esta misma gente la que hoy se dedica a llevar por los cantos de sirenas y piensa que Milei va a ser el líder mesiánico que los va a salvar. La Argentina está harta de mesianismo. Desde el año 30 estamos corriendo con algunos intervalos lúcidos atrás de los mesías. Y así no fue. Y por último, lo que quería señalar, una anécdota muy graciosa que contó el otro día el periodista Carlos Pagni, queriendo en esas dotes que se cree histriónicas, Massa, el denominado fullero, nosotros lo llamamos ventajita, más suave que fullero, pero fullero se lo puso su jefa, su patrona, mejor dicho. En ese momento dijo que yo con los curas villeros tuve una relación excelente, tomo mate estuve tomando mate con Toto, con Tono, con Pepe, con Bachi. Bachi es un sacerdote de una villa de la provincia de Buenos Aires, muy querido por la gente, que murió en el año 20 con la pandemia. El señor Massa parece que la otra semana había tomado mate con él, con lo cual revela que no solamente es un tramposo, sino que aparte es alguien que no trepida en decir cualquier cosa con tal de mostrarse simpático ante la gente. Pero como hoy tenemos un balde de agua fría tremendo, 12.4% de inflación, tenemos en línea a mi querido amigo el doctor Fernando Blanco Muiño, que fue secretario de dirección, o director general, director nacional de Defensa al Consumidor, y fue quien acertó por centésimas, nomás le faltó una centésima, porque dijo 12,5, la inflación. Y ya lo venía porque yo no le contesté los últimos WhatsApp que me mandó, te pido disculpas, Fernando, ahora no te los contesté, pero puedo dar fe y puedo mostrar mi celular, como dice Cristina, puedo mostrar mi celular donde ahí está el cantaclaro de lo que vos habías dicho, y te sugiero algo, dedícate también a las encuestas, porque si pegaste esto con tanta precisión, me parece que te vas a hacer millonario si te pones a hacer encuestas. Fernando querido, buenas tardes, y contanos un poco los rubros que más subieron y cómo hiciste para acertar el número. Hola Jorge, buenas tardes, gracias por el llamado, un gusto estar en contacto con vos y con tu audiencia. Perdón, me acompaña también el coequiper, somos un equipo que es Lautaro Nieto Fragnul. Ahora lo dije bien, sí, señor. Tiene un apellido más complicado, colega nuestro también, y nos acompaña también Fernando? La gente de Generación Plateada, el joven Félix Juárez y el embajador, el embajador Vila,
Exactamente, no lo tenía anotado, la memoria es bastante buena. Acá está Facundo Vila, un embajador que también integra Generación Plateada. Gracias, Fernando, ahora sí, todo tuyo el micrófono. Bueno, saludos para ellos también, gracias por la convocatoria, siempre es un gusto conversar con ustedes. Bueno, lamento haber tenido razón, nosotros hacemos medición de precios mensualmente desde el Centro de Estudios en Derecho del Consumidor y está en el desorden de la macroeconomía y la volatilidad que lo que nosotros informamos al día 3 de cada mes, una vez que venció el mes anterior, es una variable de precios, y para este mes de agosto, que se informó hoy, nos dio en 12.3, ¿no? Y finalmente fue 12.4, con lo cual estuvimos cerca, como decía vos, Jorge, una décima nada más, pero más allá de eso, con mucha preocupación, porque son números realmente muy altos. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es acostumbrarnos a estos números, y con un impacto también muy fuerte sobre el promedio de este 12.4 en alimentos y bebidas no alcohólicas, que es un rubro en donde entra lo que comemos en todas las familias en todo el país. Y ahí eso dio 15.6, es decir, 3 puntos más que el promedio. Y en el caso de este rubro para las zonas noroeste y noreste, arriba de 17 puntos, lo cual es muchísimo, impacta en las economías de las familias, pulveriza salarios y jubilaciones. Estamos hablando de un índice de 2 dígitos que en muchos países del mundo no se registra en un lustro, o sea, tienen que pasar 5 años para que se acumule esta inflación que nosotros tenemos en un mes, con lo cual la situación es muy preocupante. Y también lo que puedo compartir con ustedes es que lo que viene en septiembre no augura números mejores, ¿no? Porque los precios de alimentos, sobre todo, siguen subiendo, siguen llegando listas de precios con aumentos, y la incidencia que tiene alimentos y bebidas no alcohólicas es grande en el índice general, con lo cual no nos lleva a tener un panorama mejor para el mes de septiembre. Fernando, perdóname, te estamos bombardeando con preguntas y te quería hacer otra respecto de estas manejos que hace el gobierno de la economía. Ahora tenemos el engaño del previaje. ¿Nos podrías explicar un poco la incidencia, por ejemplo, en los pasajes de aerolíneas, que sabemos que es casi una estafa? Ese es un tema que identificamos durante la semana y que la verdad pone a la luz la operatoria de una buena política pública, porque el previaje como política pública de fomento del turismo es muy buena. Lo que sucede es que en aerolíneas argentinas, que es por lo menos en las empresas que nosotros investigamos, un consumidor, un tramo aéreo de cabotaje durante los días de vigencia del previaje, terminó pagándolo más del doble de lo que el mismo tramo aéreo podía ser conseguido con 2 o 3 días de diferencia respecto de la finalización del previaje. Por ejemplo, el tramo Buenos Aires-Córdoba, nosotros lo medimos para el 16 de octubre, durante la vigencia del previaje, y costaba 52.000 pesos, y el mismo tramo Buenos Aires-Córdoba para el 18 de octubre, es decir, 2 días después, pero fuera del previaje, costaba 17.000. Con lo cual, son números que termina pagando el bolsillo del consumidor, que termina siendo más caro, que el beneficio que genera el previaje, que es la devolución del 50% de lo pagado en una tarjeta de crédito para consumir, es más alto que el valor del pasaje si lo hubiera comprado a su valor real. Y las explicaciones que nos han dado desde el Ministerio de Turismo es que efectivamente es así, porque el algoritmo con el cual se venden los pasajes, a mayor demanda, mayor precio. Con lo cual, sin desvirtuar la política del previaje, indudablemente es una política a la que le falta una vuelta de tuerca en la implementación, que sería no aplicar algoritmos tradicionales a esta política pública durante la vigencia, ¿verdad? Tal cual, tremendo lo que pasó. Sí, realmente. Sí, además se trabaja sobre la buena fe del consumidor, porque entran a las páginas, buscan las fechas, en las fechas se supone que está ese beneficio, pero resulta que el beneficio termina siendo aplicado sobre tarifa aérea que está muy por sobre el valor habitual de mercado.
El rubro que más subió justamente el rubro alimentos y bebidas. Ese rubro va a tener obviamente una suba también en el corriente mes de septiembre, ¿no? Sí, alimentos y bebidas no alcohólicas tiene una incidencia como para que podamos mensurarlo de un poquito más del 20% en el índice global. Es decir, una quinta parte de lo que informa el INDEC tiene que ver con este rubro. Cuando este rubro es muy alto, el índice general también lo es. Y lo que estamos viendo respecto de este mes de septiembre es que la tendencia no es a la baja, sino que por el contrario, se mantiene o sube, fruto, por supuesto, del enorme desorden macroeconómico que tiene el país y de políticas públicas que, por supuesto, tal como se venía viendo, no alcanzan como herramientas antiinflacionarias. Precios justos, acuerdos de precios en carne o en indumentaria. Realmente eso ha quedado todo cortísimo y estos números así lo demuestran. Sí, hoy salía teníamos en las primeras planas de algunos diarios la implementación de lo que es la dieta, una dieta sana, y justamente para el bolsillo de la familia era aún peor el aumento de índice de legumbres, verduras, frutas, alimentos que son absolutamente imprescindibles, ¿no es cierto? Sí, esto lo que tiene el proceso actual de inflacionario es que está impactando en todo el país de manera similar, es decir, no hay una zona que aumente más que otra, les estaba referenciando el noreste y el nordeste, pero no es que ahí aumentan y en el resto del país no, todas están por arriba del 15%, y lo que genera también es que en todos los rubros, entonces no es que uno puede salir a comprar algo barato porque lo está en demérito de algo que está muy caro. Lamentablemente estos niveles de inflación están permeando en todos los consumos que tienen que ver con la comida de los argentinos y generando consecuencias, no por este índice de inflación, sino por todo el movimiento económico que tiene nuestro país de deterioro de salarios y jubilaciones, que hace que seamos uno de los 3 países con mayor obesidad infantil en el continente. Eso significa que nuestros chicos de 0 a 5 años están comiendo mal y están marcando índices de obesidad infantil que son preocupantes para ellos, para su presente, para su futuro y lo mismo para el país, porque chicos mal alimentados significa ciudadanos en el futuro que tendrán seguramente serios problemas de salud y entonces eso impacta en los presupuestos de salud, en lo que son enfermedades no transmisibles, con lo cual todo el desorden que vive la economía argentina impacta, les diría que en casi todos los órdenes de la vida de los ciudadanos de nuestro país. Tremendo lo que decís. Vos sabés que respecto de eso, el impacto que tiene, nosotros muchas veces hablamos de que la pobreza se sitúa en valores aproximados al 40%, o superando el 40%, yo creo que va a estar en el 43, 44, no sé cuál será el número más preciso, pero siempre yo digo que la pobreza en realidad es el 66%, porque si cada dos de cada 3 chicos son pobres, esto se va a irradiar hacia el futuro. Y si encima, si cada 2 de cada 3 chicos son pobres, ese número es el del 40 y pico % falso, sino que es el 66%. Si a eso le sumás que son desnutridos, obviamente con las secuelas que esto trae, capacidades cognitivas muy aminoradas, el futuro no es un futuro muy promisorio que digamos, ¿no? Es así, Jorge, es así. Y los estados y los dirigentes tienen que tener un ojo mirando el presente, pero también mirando este tipo de cosas respecto del futuro. Y este tipo de estadísticas se toma puntualmente para eso. Y realmente los números en nuestro país no son buenos. Vos, te quería hacer una pregunta que me surgió a raíz de que en un congreso que no estaba, en un congreso de partidos de Centro de América Latina, estuve en el mes de noviembre del año pasado, y ahí justamente en el mismo hotel estaba parando Labaña, hijo, y Marco Labaña. Y Marco Labaña me dice, me gustaría hablar con vos, que fuiste diputado, porque a ver si me puedes dar una mano para que el INDEC sea un organismo totalmente separado que no tenga que ver, o sea, un organismo absolutamente autónomo, independiente del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo ves eso vos? Y sería bueno y necesario, ¿no?
igual debo reconocer que la gestión de Marco Labaña es buena al frente del INDEC. Yo particularmente he tenido alguna diferencia con las mediciones del INDEC, solo un par de veces a lo largo de estos años, que me pareció que había algún toqueteo, pero indudablemente es transparente, se continúa la política de transparencia que empezó Jorge Todesca para recuperar el INDEC, que estaba destrozado de la gestión de Guillermo Moreno. Creo que ese tipo de agencia, o sea, darle un rol de agencia gubernamental independiente, le daría mucha autarquía y mucha autoridad como instituto de estadística. Lo mismo debería suceder, y así también lo prevé la Ley de Defensa de la Competencia respecto de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Son temas muy sensibles que deberían estar alejados de la cotidianidad de la política partidaria chica para darle credibilidad. Por supuesto que hay que encontrar un gobierno que tenga la voluntad de hacerlo y que tenga las mayorías parlamentarias para poder avanzar en esta línea. Pero realmente, desde el punto de vista de la institucionalidad, sería muy saludable este tipo de independencia de este tipo de órganos. Sí, coincido con Moxel de la gestión de Marco Labaña por un lado, y por el otro lado, por línea privada, después te voy a hacer un comentario. Sería bueno que nos juntáramos por ahí para trabajar estas dos normas, que son bastante simples, por cierto. Es decir, bastante simples, me refiero a la creación. Hay una que está vigente, Jorge, porque la Ley de Defensa de la Competencia se sancionó durante la presidencia del ingeniero Macri, siguiendo los lineamientos de la OCDE, o sea que es un texto validado internacionalmente, de calidad jurídica, moderno, y este gobierno, cuando llegó a la gestión, dio todo marcha atrás. Y nuevamente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene miembros que están designados por decreto, no a través del proceso de selección, han perdido la dinámica que establecía aquel proyecto, ¿no? Sí, sabía. Lo que pasa es que justamente como no se aplica, pero la otra sí la podemos trabajar. Después hablamos y nos vamos a ver si nos juntamos y hablamos sobre eso, que me parece que es muy importante. Vamos a hacer un pequeño equipo de trabajo, no una comisión de estas que ya con vos hemos trabajado bien cuando hicimos el código, ¿no? El código de la Ciudad de Buenos Aires. Que salió y está vigente en la ciudad. Que salió y está vigente, y sé que tanto vos como Javier Weintraub no hacían zarazas a calentar sillas, sino que venían a trabajar cuando yo era subsecretario de Justicia, y salió un excelente producto, no por mí, sino por la fuerza y el empuje que le pusieron ustedes y tantos otros. Digo, Fernando Blancomí y Javier Weintraub, porque quizás a lo mejor fueron las caras muy visibles. Así que vamos a trabajar sobre eso. Y lo vamos a convocar a Javier, que también es una locomotora. Bueno, ¿Cómo no? Muchísimo. Y te sumo un tema, si querés, de agenda para trabajar. Los entes reguladores. Genial. El ENRE, el ERA, que también son cuevas que no cumplen su función y que realmente podrían ser útiles si se unificaran en un solo ente, independiente, con personal idóneo, con proceso de selección de sus directores. Creo que también es una deuda que tenemos en relación a hacer real los derechos de usuarios y consumidores. Vamos a trabajar sobre eso, para que la gente no piense que nosotros hacemos nada más que criticamos, y vos con tu programa y yo con criticamos y no proponemos. Criticamos, proponemos y hacemos leyes, como hicimos en su momento desde la Secretaría de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Un abrazo gigante y te despido, Fernando. Gracias por todo. Te despido acá. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Un abrazo. Y vamos a la pausa y después seguimos acá con nuestros amigos de Generación Plateada, con el embajador Facundo Vila, que nos va a hablar de su experiencia en 3 países que son bastante admirados, 3 repúblicas bálticas, por lo menos en Finlandia, Finlandia es escandinava, ¿no? Pero Estonia y Letonia. Faltaría la otra, que sea Lituania. Sí, pero no la cubría, Jorge. Por eso, así que me parece muy bien. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte.
cómo prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos con nuestro programa. Ahora sí, el embajador Facundo Vila, tres de sus destinos son muy interesantes, porque han sido muy interesantes como embajador en Finlandia, porque siempre nos hemos asomado a la ventana de lo que era el sistema educativo de Finlandia y en la otra antípoda el sistema carcelario. Porque nosotros tenemos el tema que hacer educaciones, hacer escuelas, como dicen los chicos, garpa, hacer cárceles no. Los fineses han sabido combinar estas dos cuestiones. Él fue embajador en Helsinki, también nos va a contar y Facundo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Lautaro. Muchísimas gracias por invitarme. Y vos me vas a corregir si lo que voy a decir ahora de cuando fuiste embajador en Riga, que creo que Riga es la capital. Exactamente, de Estonia. De Letonia. De Letonia. Sí. Y Tallinn, la capital de Estonia. Exactamente. Uno de estos dos países creo que llegó a tener el 99%, no sé si sea el 100%, de todo digitalizado. Es exactamente así, y era uno de los temas que, si me permiten, quería comentar con ustedes. Bueno, yo estoy acá por la invitación, me han integrado a Generación Plateada, pero además soy integrante de los equipos técnicos de Juntos por el Cambio, por la coalición cívica, en política exterior y también en comercio. Digo esto porque el tema que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con la realidad actual, con la coyuntura, para que sea más que mi experiencia, que no es, no sé qué importancia puede tener, pero que tenga algún valor para la audiencia en términos de lo que son lo que es la definición de políticas públicas en esta coyuntura, que me parece que es fundamental para los argentinos. Uno vota una hoja de ruta, un roadmap, en términos de políticas públicas que supuestamente deberían agregar valor a la población. Yo tengo en claro, creo que todos, los que somos de una generación ya, digamos, de varias décadas, aquí salvo Lautaro, que es el más joven, la educación es la política pública, la madre de todas las batallas. Es decir, un pueblo educado no vota a gobiernos populistas, rara vez vota sátrapas. Son los países más estables, son los países con mayores niveles de equidad, de desarrollo tecnológico, de indicadores que existen de todo tipo para la calidad cívica, la calidad de la vida política, etc. Y yo creo que en estos momentos me hago cargo a nivel personal de lo que voy a decir, algunos espacios están confundiendo a la población con indicadores equivocados y prácticas que no han dado resultado de ninguna manera, y voy a citar algunos indicadores al respecto, si ustedes me permiten. Acá uno de esos espacios ha mencionado un sistema de vouchers como una de las panaceas para la decadencia que ha tenido un sistema que históricamente fue de excelencia como es el argentino. Yo, Jorge,
Les puedo contar que cuando hace ya varias décadas se reformuló el sistema educativo finlandés, una de las bases que tomaron, porque lo que miraron como benchmark fueron sistemas que en un corto plazo, de una base baja, llegaron a un nivel de excelencia. No digo que fue la base, pero fue tomado en cuenta, fue el sistema nuestro, lo que fue en su origen las escuelas normales que trajo Sarmiento de Estados Unidos, etc. O sea, nosotros fuimos, lo que tenemos que es volver a hacer en calidad educativa. Y no existe país en el mundo, no existe que a nivel primario y secundario carezca de una educación pública de calidad, lo cual no quiere decir que no pueda coexistir con un sistema privado. El sistema de voucher, primero es difícil de implementación, no es para un contexto como el nuestro, y peca de una falla de movida, de un error garrafal, que es el siguiente, y que se está discutiendo creo con mucha claridad en ámbito económico, cuando en otros espacios, por ejemplo, se explica con metáforas que me parecen maravillosas lo absurdo que sería autorrestringirse grados de libertad. Yo hablo como economista. Cuando se habla del Banco Central, la alegoría, digo, de Melconian, permítame que me parece brillante, es decir, cortarse una gamba para conseguir el asiento en el colectivo, que es autorrestringir grados de libertad en materia de política económica, realmente es una estupidez. Hablo a título personal. Realmente, esto es lo mismo. El instrumento es lo que da la calidad. Y no es algo que se consigue de la noche a la mañana. La Argentina no llegó a tener un sistema de excelencia de la noche a la mañana, de la misma manera que no lo tuvo Finlandia. Es decir, todos estamos de acuerdo que tuvimos que llegar al siglo XXI los argentinos para darnos cuenta que la sustentabilidad fiscal no debe discutirse, como no se discute que la fiebre es mala. Ahora, eso no significa que un país, además de sustentabilidad fiscal, no pueda tener en el ámbito educativo, como bien público, una educación de calidad. Yo voy a empezar con algunos indicadores, porque si no pareciera que solo hay un espacio que habla de indicadores. El porcentaje sobre PBI de presupuesto en la Argentina y Finlandia es más o menos similar, 5.5, 5.6. ¿Qué quiero decir con esto? Es el tema de cómo se asigna, cómo se administra el recurso y cómo, digamos, se entrena y cómo se forma el recurso. En cuanto a los resultados, se ha hablado de las pruebas PISA y se citó a Suecia, que sin duda es un país desarrollado, es un país que uno tomaría como benchmark deseable en más de un aspecto. Pero en el ámbito educativo, lentamente viene cayendo. Y hay estudios de la OCDE. Ustedes saben que las regresiones, en términos estrictamente matemáticos, no implican causalidad, pero es una señal. Y quizás parte de esa caída se deba a que parcialmente han empezado a utilizar estos sistemas de voucher, o dicho de otra manera, no hay una correlación significativa entre la utilización de voucher en ciertas escuelas y la mejora educativa. Pero concretamente Suecia ya hace varios años que no integra el top 10 de las pruebas PISA. Que las pruebas PISA, como usted y ustedes y la audiencia deben saber, son pruebas de calidad en 3 o 4 verticales: matemáticas, lectura, ciencias, etcétera. Son pruebas que se llevan a cabo con chicos de 15 años y es un indicador bastante relevante, bastante insesgado de la excelencia de un sistema educativo. Otra característica que tienen los países desarrollados más deseables en términos de vida, de calidad de vida, es que la base es la educación primaria y secundaria, porque si uno tiene, digamos, ese entrenamiento, por llamarlo así, después, independientemente de que haga una carrera universitaria o terciaria, ya está preparado, ya tiene, digamos, las herramientas, asumiendo obviamente que hubo un contenido proteico adecuado para desempeñarse en la vida. Se hace cada 4 años. Déjenme leer algunas cifras que cuestionan por lo menos estas verdades reveladas que escuchamos de la educación y el sistema de voucher. Los primeros 10 países en el último PISA tienen un promedio en la puntuación de 527 con un desvío bastante bajo. El desvío más o menos con respecto a este promedio
es de un 4%. ¿Qué significa un desvío? El desvío, sí, perdón. El desvío es, para qué decir, el promedio per se a veces no da una idea de qué estamos hablando en una serie de números. El desvío es, si uno dice, bueno, tengo n valores y tengo un promedio, ¿cuánto se desvía más o menos con respecto a ese promedio cada uno de los valores? Perdón, no sé si fue claro. Porque entonces, en promedio, en promedio se desvían un 4%, significa que más o menos se desvían eso. O sea que es una serie con valores bastante cercanos. No está Suecia ahí, por supuesto está Finlandia, está Estonia, el primero es China, ¿no? Que independientemente de lo que uno pueda legítimamente pensar del sistema, tiene un sistema público evidentemente de calidad, porque las pruebas PISA no son pruebas que fueron ideadas por los chinos, no es un indicador más bien occidental. Me decías China, Finlandia y te lo puedo leer y compartir, ¿cómo no? Singapur, con todo gusto. Sí, el número 1 es China, Singapur, Estonia, Japón, Corea del Sur, Canadá, y luego vienen Taiwán, Finlandia, Polonia e Irlanda. Suecia está 15º. Y Estados Unidos está 22. Esto prueba otra cosa que quería traer a colación, y de ninguna manera quiero que se entienda como un cuestionamiento al sistema americano, digo, es una realidad. De hecho, mucha gente en Estados Unidos, siendo el país que tiene las mejores universidades del mundo, cuestiona los problemas que tiene la educación o el acceso a la educación masivo, primaria y media. Claro, esto, Jorge, yo estudié 2 veces en Estados Unidos, hice 2 de mis másteres en Estados Unidos, tengo el mayor respeto y agradecimiento, pero claramente hay, como todo país serio, hay una falla ahí. Y la falla, me parece que de vuelta reivindicando los sistemas que con seriedad y sustentabilidad fiscal ecualizan este bien público, es justamente la financiación, si me permite. Estados Unidos... Perdón, en las pruebas PISA, sí, ¿cómo está la Argentina? La Argentina dejó hasta donde sé, creo que en este último no participó. Yo no lo encontré en el ranking. Sí, me parece que el gobierno decidió no participar. Para que no lo pudieran medir. Exactamente. Continuamos con el programa, pero quiero decir que lo tenemos en línea a otro de las figuras de este programa, que es el doctor Osvaldo Pérez San Martín. Osvaldo Pérez, ¿cómo te va? Osvaldito. Hola Jorge, ¿cómo andás? Es un tema muy caro el que estamos hablando con una persona de Generación Plateada, Facundo Vila, que fue embajador en Riga, la capital de Tallinn y Riga, de la capital de Estonia, Tallinn, y de Letonia, Riga. Y estuvo en Finlandia, en Helsinki. Y digo que es muy caro para nosotros porque vos siempre y yo recordamos cuando estuvimos en Boston en distintos momentos, ¿qué es lo que vimos? La estatua de Domingo Faustino Sarmiento. En la Commonwealth Avenue. Lo primero que hice fue ir a sacarme una foto ahí. Yo también. Yo también, los tres la tenemos. Pero él me estaba diciendo que justamente Finlandia se había inspirado, fíjate vos, entre otros modelos, en el modelo sarmientino. Y estaba explicando justamente cómo funcionaba el sistema, porque decía que Finlandia y la Argentina tienen un presupuesto más o menos semejante, 5,6, 5,5 del PBI. ¿Y por qué? Es la diferencia que se da. Y ahora estaba explicándonos esto y, bueno, sumate a la conversación y mete baza también. Sí, más bien para escuchar, porque quiero aprender, no tengo nada. Yo, de vuelta, no soy también me saqué la foto, Sarmiento, en todos tenemos nuestros top, como en fútbol. Sí. En mis top 3 está Sarmiento y está Roca también. Además, Sarmiento, digamos, en Boston, él cuando viaja a Europa, que lo manda el gobierno chileno en 1847, exacto, por ahí, está un par de años, pero él, que había admirado tanto en los libros de Europa, y había descrito como el ideal, como la civilización en el Facundo, se siente un poco defraudado, de mucha desigualdad, de mucho retraso, y termina ese viaje un par de meses en la costa este de los Estados Unidos, Nueva York y Massachusetts. Y ahí se deslumbra, y sobre todo con el sistema educativo, él habla con el secretario de Educación, Horace Mann,
que es el que había implementado en Massachusetts un sistema de educación popular primaria, que es el que después él trae acá, ¿no? Exacto. Yo quería volver, cuando decía, insisto, sustentabilidad, la sustentabilidad fiscal es un prerequisito, pero después viene la segunda condición, digamos, suficiente, que es cómo se asignan esos recursos, cómo se asignan sobre todo dinámicamente, con control de gestión, para evaluar, digamos, con data dura si hay mejoras o no. La diferencia, yo creo, en el sistema americano, que como todo en Estados Unidos siempre está abierto al debate y siempre a la larga tiene una rectificación, es que ellos no ecualizan. Voy a poner un ejemplo muy concreto. La financiación de la escuela primaria y en la época que yo vivía en Estados Unidos, lo experimenté, lo vi, las escuelas tienen una financiación, un fondeo que depende en gran medida del impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario es sobre base de mercado, básicamente, sobre valor de mercado. Por lo tanto, las escuelas públicas que están en zonas de alto nivel de ingresos tienen una educación de calidad. Las que no, y no hay un ecualizador. En Finlandia y muchos de estos países, por ejemplo, si usted está en una escuela en el norte, que es una parte la más despoblada, pasa el círculo polar ártico, o sea, estamos hablando casi del polo, una escuela de una población que puede no exceder los 4.000 habitantes tiene una calidad promedio similar a la de una escuela de la mejor zona de Helsinki. Ahí es donde ecualiza el Estado. Hablamos del mismo presupuesto, pero la asignación de recursos apunta a eso. Es decir, que no ocurra que en una zona, digamos, menos favorecida, menos desarrollada en términos relativos, la educación caiga. Esa es la diferencia. Y después el instrumento, y no quiero aburrir con esto, el instrumento es fundamental, es como un deporte, es decir, lo que nos gusta el deporte, si uno juega al tenis, yo no aprendí con clases particulares, me gustaba mucho, iba a la escuela del club. Es decir, uno empieza desde lo básico, en un momento el profesor le dice, flaco, tenés que empezar a jugar, a practicar, pero no jugues con uno que juegue mucho más que vos, porque ahí la competencia no funciona, pues te vas a desalentar y te va a pelotear de atrás para abajo. Jugá con uno que juegue un poquito mejor que vos. Esto, el instrumento. En Finlandia, ser docente de nivel primario y secundario implica una carrera universitaria de 5 años, implica que todos tienen un máster, porque si no, no son competitivos, estamos hablando de 7 años, y después tienen que competir por un puesto. O sea, hay gente que de entrada por ahí no consigue, o sea que estamos hablando de gente que están 7, 8 años hasta que empiezan a ejercer. Es una de las carreras de mayor nivel de exigencia académico, y además, un buen punto, el tema económico. El tema económico a mí llamó la atención. Yo dije, deben ganar muy bien, ganan bien, sin duda, ganan como debe ganar un docente, un salario decente, pero les aseguro, Lautaro y Jorge, que si el mismo esfuerzo, el mismo insumo de tiempo y esfuerzo lo hubiesen dedicado a otras áreas, ganarían más. Hay una vocación, hay en esa sociedad un estatus reconocido de prestigio al que es docente, y hay también una tercera variable, que es un enorme grado de libertad que tienen para ejercer su profesión. O sea, no es meramente económico. Volviendo al sistema de vouchers, yo no creo que hoy, que desgraciadamente todo se ha deteriorado en nuestro país, porque se mejore el nivel de ingreso, va a haber una mejora significativa en la calidad de educación. Son procesos, digamos, que demandan tiempo y políticas públicas de largo plazo. Entonces, no sé si he sido claro, pero desde mi muy personal, estoy hablando a nivel personal en todo esto, lo que está surgiendo en los medios como una de las tantas panaceas en materia de educación es claramente una falacia, lo desmiente la realidad. Osvaldo. Sí, además lo que nos estaba relatando es que, digamos, el Estado tiene un rol importante y un rol redistributivo para esa ecualización, para favorecer la igualdad de oportunidades. Acá lo que tenemos es el abuso del Estado en la Argentina en muchos aspectos, el Estado bobo, el Estado elefantiásico.
pero el Estado, ajustado a sus finalidades primordiales, es imprescindible, ¿no? No sé, ese rol redistributivo, Milei lo llamaría propio de comunistas, creo, de acuerdo a su ideología. Y sin embargo, se trata de países como los nórdicos, donde hay un amplio grado de libertad, de tolerancia, de calidad de vida, de respeto por la autonomía individual, pero se busca que sean sociedades parejas, porque eso también favorece la democracia cuando no hay tantas desigualdades, ¿no? Yo lo escuchaba hablar, yo también admiro mucho a los Estados Unidos y de hecho sus instituciones, que han sido modelo de las nuestras, digamos, las enseño, me refiero a ellas, y es ejemplar en muchos aspectos, pero indudablemente tiene problemas en cuanto a la desigualdad, bueno, ha tenido problemas históricamente desde el punto de vista racial, en fin, no hay que tomarlo como un ejemplo en todo, ¿no? Me parece que estos países han sabido combinar la libertad y la igualdad de oportunidades. Lo digo desde la distancia de haberlo leído, porque yo lamentablemente todavía no los he conocido. Si me permitís, no podría coincidir más. Estamos hablando de países capitalistas, ¿no? Claro, Finlandia, claro. Es un capitalismo en una versión distinta, como bien lo dijiste. Renana, exactamente, más renana, pero con altísimos niveles de productividad. Alemania, por ejemplo, Alemania, tiene educación pública. Totalmente. Inglaterra. Totalmente. Combina privada, pero tiene educación pública. Y en el caso de Finlandia es una potencia tecnológica, cualquier indicador de innovación tecnológica, los indicadores de complejidad que hay desde el punto de vista de una economía son altísimos. Ellos, el approach es si en forma sustentable, cito fiscalmente, en forma seria, digamos, en forma inteligente, salud y educación son bienes públicos al alcance de todos, ese es el mejor retorno, el mejor subsidio que se le puede dar a una empresa. Yo les quiero comentar algo que me pasó profesionalmente. En determinado momento fuimos a investigar, porque fue un pedido, yo como servidor público tengo instrucciones, entonces, ¿cuáles eran los mecanismos? Y era un pedido inteligente, fue en la administración anterior, ¿no? ¿Cuáles eran los mecanismos, si existían, de apoyo, llámele subsidios si se quiere, para el despegue de las pequeñas y medianas empresas? Prácticamente Finlandia no tiene. Y cuando preguntamos por qué una de las... y no lo tiene, digamos, también en términos de órdenes de magnitud como lo tienen muchos países, incluso algunos desarrollados, dice, porque no queremos que eso genere un desincentivo a escalar. No queremos un desincentivo, es decir, si se le diera un tratamiento muy favorable en términos diferenciales por escala, por tener una menor escala, a lo mejor eso podría crear una zona de confort, un desincentivo a escalar, a crecer. O sea que más competitivo, capitalista que eso, son países capitalistas, pero con un esquema, como bien se dijo acá, renano, y con énfasis en bienes públicos que son, como dijo de Pablo no es un economista marxista, una de las frases más de las tantas que yo le he escuchado, dice, la educación pública de calidad es uno de los mejores elementos para la movilidad social. Eso es claro. A confesión de parte, y creo que nadie puede dudar del liberalismo de Pablo. La última pregunta que te quería hacer era, cuando hablamos, ¿cuál de los dos países era? ¿Estonia o Letonia, que habían alcanzado un nivel de informatización, de aplicación de la tecnología? Muy bueno, y evidentemente no estás informado, muy bien informado. La primera economía que digitalizó, digamos, todos los servicios fue Estonia, pero lo hizo casi en forma conjunta con Finlandia. La clave en digitalización, lo dice cualquier experto, es lo que se llama la plataforma de interoperabilidad. Yo puedo tener N bases de datos, pero si ese software de interoperabilidad no me las conecta, no puedo hacer como hoy todo por teléfono. Esa base se llamaba X-Road, la diseñó Estonia junto con Finlandia, y lo que decís es así, los estonios y los finlandeses también, pero los estonios primero, hace años, Jorge, que salvo casarse, pueden hacer todo por digital, con el teléfono.
Sí, eso lo estudié y ya en el último minuto el cierre lo hace Osvaldo, pero te quería decir que eso lo estudié a partir de los escribanos, que se alarmaron muchísimo, pero decían los escribanos, no se alarmen. El presidente del Colegio de Escribanos, Carlos Allende, fue y vio cómo funcionaba el sistema, que contaba con la presencia de escribanos, pero todo absolutamente digitalizado. Facundo, la verdad que esto daba para un programa entero de 1 hora, 1 hora y media. Osvaldito, hacé el cierre vos y preguntá o danos en 30 segundos un pantallazo, algo. No podría agregar nada a lo dicho, porque es una experiencia interesantísima y ese es el tema, me parece a mí, ¿no? La educación. Y esto que decíamos, ¿no? De nuestros liberales, lo de la Organización Nacional, Sarmiento, Alberdi y tantos otros, no es que descreían de la existencia, sin Estado no hay posibilidad de dictaron la 1420, ¿no? Claro, claro, ellos, por supuesto, la educación pública, la educación popular, bueno, fue un impulso extraordinario que le dieron y se hizo esa hazaña que realmente logró la Argentina de generar esa movilidad social, de los hijos de inmigrantes ya eran muchas veces profesionales, con una movilidad social y una calidad de vida que no había en muchas capitales de Europa en aquel momento. Un faro mundial fuimos. Claro, exactamente. No tengo nada más que decir que tratar de recuperar ese espíritu. Sé que es muy difícil con todas las trabas que tenemos, pero esa es la meta que tenemos que ponernos. Muchísimas gracias, Osvaldo, con el cierre, y te queremos acá en el estudio también. Así que en cualquier momento. Bueno, ya iré, ya tenés que venir. Y nos vamos nosotros hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao, gracias Félix, gracias Facundo, gracias Osvaldo y gracias Lautaro. Chao. Chau.